Así que sí, soy Derek Yu, como mencionó Peter, fundador de Moonbeam. Tenía ganas de esta charla porque muchas de las charlas que doy son de naturaleza un poco más técnica. Suelo hablar con un público de desarrolladores, así que pensé que esta era una oportunidad para hablar de algunos temas de más alto nivel, algunas cosas que he estado pensando al trabajar en este espacio durante los últimos 2 años en el proyecto Moonbeam. Y así realmente quería hablar hoy sobre la idea de las cadenas de bloques como ordenadores de la comunidad, las cadenas de bloques como tipo de creación de economías. Hemos tocado algunos de estos temas en la última charla en el panel en el que estuve, pero realmente creo que pensar en estas cosas como si fueran ordenadores de la comunidad, como si fueran economías, es una manera útil de pensar en dónde estamos ahora y dónde las cosas pueden moverse en el futuro. Así que vamos a desglosar esto un poco. ¿A qué me refiero cuando digo un ordenador comunitario? Es una expresión un poco extraña. Lo que quiero decir con esta palabra comunidad es que se oye mucho en las cadenas de bloques y creo que la gente a veces lo descarta como una especie de palabrería de la que se habla. Pero realmente he llegado a la opinión de tener este proyecto y verlo desde su inicio hasta el lanzamiento de la red principal de Moonbeam en enero de este año, que este tipo de aspecto de la comunidad a la cadena de bloques. La cadena de bloques es una cosa que tiene esta comunidad de personas y actores y otros tipos de participantes a su alrededor, que son una especie de inseparable. Por lo tanto, creo que aquí es donde se ven los proyectos de blockchain que tienen una visión más técnica de que un blockchain es esta pieza de tecnología que podemos utilizar. Las empresas de Web 2 pueden utilizarla para resolver algún tipo de problemas. Creo que esta falta de comunidad es parte de la razón por la que estos proyectos fracasan. Y así, cuando pienso en blockchains como un ordenador de la comunidad, lo que quiero decir es que tiene esta comunidad de participantes alrededor de este blockchain. Es un ordenador en el sentido de que se pueden desplegar diferentes programas en él y realmente no es propiedad de ninguna entidad. Es propiedad colectiva de todos los miembros de esta comunidad. Eso es lo que ya sabes cuando tienes tokens en una cadena de bloques y esa comunidad posee tokens. Es realmente alrededor de esta propiedad colectiva, a diferencia de los modelos existentes de Web 2, donde la infraestructura podría ser propiedad y ser operada por uno o dos actores diferentes. Y así, pensar en hacer una de estas cosas, he pasado por el proceso yo mismo con el resto del equipo y la creación de una de estas cosas. Esto ha cambiado mucho con el tiempo y así en este punto hay un número en los cientos, digamos, de blockchains. Históricamente esto ha sido difícil de hacer. Es una cosa muy técnica y desafiante hacer una cadena de bloques. Yo diría que históricamente ha requerido criptógrafos de nivel de doctorado y otros científicos informáticos para entender realmente lo que se necesita para construir estos componentes de nivel inferior. La red entre pares, el mecanismo de consenso y otras cosas. Ahora estamos en un momento en el que esto está cambiando sustancialmente. Mientras que hace unos años se necesitaba este tipo de equipo de expertos para hacer esto, ahora muchos de esos conocimientos que tenían esas personas se han puesto en marcos de desarrollo de software. Un ejemplo de ello sería Substrate, que es el marco que se utiliza para construir cadenas de Polkadot. Y así hay esta increíble cantidad de conocimiento que se ha puesto en este marco para que como equipo se necesite mucho menos experiencia para construir una de estas cosas. Puedes utilizar el marco para construir tu propia cadena de bloques en una fracción muy pequeña de la cantidad de tiempo y esfuerzo que históricamente tomó. Estamos en el comienzo de este cambio en el que ahora la capacidad de hacer tu propia cadena de bloques se ha democratizado bastante y se ha hecho accesible a, ya sabes, incluso a los equipos de tamaño relativamente modesto, son capaces de construir su propia cadena de bloques. Y lo bueno de construir tu propia cadena de bloques es que es un experimento increíble que puedes hacer. Literalmente estás estableciendo tu propia economía virtual, así que tienes algunas reglas que vas a poner en el sistema alrededor de los tokens, como lo que es la emisión, lo que es la distribución inicial, cualquier otro mecanismo como los mecanismos de apuestas. Muchas cadenas tienen esto, así que es esta oportunidad bastante increíble para crear esta placa de Petri, este experimento que toma una cierta cantidad de tiempo para que se ejecute y para ver lo que sucede en este experimento. En este contexto, quiero hablar brevemente de Moonbeam como ejemplo de uno de estos experimentos para crear un ordenador comunitario y crear una economía. Han pasado unos 4 meses desde que lo lanzamos. Lo hicimos en enero de este año, así que todavía es realmente pronto para nosotros, pero ya tenemos un buen número de equipos que están desplegando diferentes protocolos o diferentes programas en la plataforma. Básicamente, hemos construido una comunidad alrededor del sistema, alrededor de 5 millones de transacciones y realmente la clave para Moonbeam, para aquellos de ustedes que estaban aquí
aquí en la charla anterior es que estamos realmente haciendo hincapié en la interoperabilidad con otras blockchains. Este es el gran tema del día. Moonbeam es una plataforma de contratos inteligentes que realmente se centra en eso y en la interacción de la cadena en sí, de modo que cuando un constructor viene y quiere construir una aplicación que abarca múltiples blockchains, Moonbeam ha sido construida especialmente para ese caso de uso, para que tengan todas estas herramientas disponibles que pueden usar para construir una aplicación que abarque múltiples cadenas de bloques que pueden estar dentro del ecosistema de Polkadot, aprovechando la funcionalidad especializada de las cadenas que están dentro de Polkadot o incluso fuera de él si están tratando de llegar a otros destinos como la red principal de Ethereum y cosas por el estilo. Creo que estamos al principio de un gran cambio en la forma de crear aplicaciones, que casi todas ellas van a ser nativamente multicadenas en el futuro, y esa es nuestra apuesta, estar a la vanguardia de ese cambio a medida que sucede. Quiero volver ahora, sin embargo, para completar este pensamiento en torno a las cadenas de bloques. Hablamos de que las cadenas de bloques son, bueno, se pueden pensar en ellas como una computadora comunitaria, pero realmente también son economías, así que quiero profundizar en lo que significa cuando digo que una cadena de bloques es una economía. Realmente se reduce a esta noción de tener tokens que son como este compartido, ya sabes, tienen este valor compartido. Los miembros de la comunidad en torno a la cadena de bloques imprimen valor a los tokens, y mientras que la cadena de bloques en su nivel más bajo puede tener métodos simples de intercambio de valor entre los miembros de la comunidad, el elemento de software de las cosas, como todos estos equipos que están desplegando el software en Moonbeam, están creando formas mucho más elaboradas para que el valor se intercambie en formas diferentes y novedosas. Y aquí es donde yo diría, diariamente estoy interactuando con equipos que tienen nuevas ideas sobre cómo ese valor puede ser intercambiado, y es en ese punto ahora donde yo diría que si la gente mira hacia atrás en el tiempo y se dará cuenta de la cantidad de innovación y el pensamiento que estaba sucediendo ahora. Cada día, cuando me levanto, puede ser que cambie mi forma de pensar y mis ideas previas del día anterior basándome en una conversación con un equipo. Realmente hay mucha experimentación en marcha, especialmente en las finanzas descentralizadas. La gente trabaja en diferentes tipos de organizaciones en la cadena, DAOs, etc. Ahora mismo se está experimentando mucho y no está claro cuáles son las mejores ideas. Creo que dentro de unos años se sabrá cuáles son las mejores ideas y todo se consolidará en torno a ellas. Pero ahora mismo hay una gran variedad de ideas que hacen que sea muy emocionante estar en este espacio y tener todas estas conversaciones. Y para acercarnos un poco a las finanzas descentralizadas, ya ha habido una primera ola de innovación que se está produciendo en gran medida en la red principal de Ethereum. Así que allí destacaría cosas como los intercambios descentralizados, los protocolos de préstamo y empréstitos, diferentes mecanismos de bóveda, etc. Y lo que estamos comenzando a ver ahora es que todas esas ideas son igualmente aplicables en otras cadenas, pero estamos comenzando a ver una nueva ola de ideas de cadenas múltiples o cadenas cruzadas que la gente está persiguiendo, y de nuevo con el enfoque específico de Moonbeam somos una base natural para este tipo de casos de usos de cadenas múltiples. Pero esta idea de blockchain como economías creo que es una idea poderosa. La forma en que se establece el sistema, la forma en que se establecen los parámetros subyacentes, los tipos de equipos de protocolo que están desplegando el software en la cadena de bloques realmente crea algo que se parece a una economía. Tienes un conjunto de actores a su alrededor que están intercambiando valor en todas estas formas diferentes, y así vamos a tener esto en cuenta a medida que voy a través del resto de la presentación. Y esta idea de las organizaciones descentralizadas, también hay un montón de innovación en esta área. La idea es que en lugar de una corporación estándar para la que trabajarías o tendrías en el mundo normal, ahora mueves esa estructura organizativa a una cadena de bloques. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que, de nuevo, no hay un grupo separado de personas que son titulares de acciones de esta. No hay una estructura formal de gobierno como la que tendrías en una corporación normal, con un consejo de administración y otras cosas. Se rige por los propios titulares de tokens en la cadena de bloques. Así que es una especie de extensión de la idea que estaba describiendo de la propia cadena de bloques subyacente, pero aplicándola a una organización que tiene algún propósito. Y no todos ellos funcionan de manera eficiente. Creo que todavía hay que trabajar en los problemas, pero puedo ver que hay una gran adopción y creo que estos van a ser algo que va a ser bastante prominente en el futuro, como la gente se convierte en miembros de probablemente más de uno de estos DAO, como parte de su vida cotidiana, como parte de su trabajo. Así que, para tocar algunos de los temas que discutimos en el panel anterior sobre la interoperabilidad y la conectividad entre cadenas, con este modelo mental de que cada una de esas cadenas es su propia economía, que en gran medida han sido aisladas hasta cierto punto, si tienes una cadena de bloques,
Por defecto, está idealmente aislada. Es como una de esas economías primitivas que estaban desconectadas del mundo exterior. Tuvieron que averiguar cómo construir todas las cosas localmente y tienes que ser mínimamente bueno en todo para atender las necesidades básicas de cualquier comunidad que te rodea. Así que estamos en un momento en el que estos están empezando a estar conectados entre sí y por lo tanto, a veces tengo este modelo mental de los exploradores de hace mucho tiempo que se aventuraron en territorio desconocido y luego de repente esa economía se conecta con el resto del mundo. Y Polkadot es un gran ejemplo de una tecnología que realmente permite esta conectividad entre cadenas de una manera altamente segura con su tecnología XCM. Y así creo que esto va a impulsar un montón de cambios en los próximos 12 a 24 meses como esta conectividad segura se establece entre estas diferentes economías. Creo que se puede pensar en ellas como rutas comerciales, por lo que se están estableciendo estas rutas comerciales entre estas diferentes economías que antes estaban aisladas. Algunas de las cosas que espero que ocurran, que son los grandes avances de esto. Uno de ellos es la especialización de la que hablamos un poco en el panel anterior. Cuando tienes rutas comerciales y la capacidad de interactuar con otras economías, eso te permite especializarte. Se puede salir de esta mentalidad de, bueno, tengo que servir localmente a los usuarios que tengo a lo mejor de mi capacidad. En su lugar, puedes decir que vamos a centrarnos en un conjunto particular de servicios y ser buenos en ellos. Puedo optimizar toda mi cadena de bloques para que esté diseñada para dar servicio a esos casos de uso. Y luego, para las cosas en las que no soy bueno, puedo confiar en otras personas que se están especializando en esas cosas y adquirirlas de esas otras cadenas. Es una idea sencilla, pero en gran medida no está ocurriendo todavía, y espero que ocurra, y que cambie bastante el panorama. Porque al especializarte puedes ser mucho más eficiente al hacer cualquier cosa en particular. No solo hay una eficiencia, sino también este otro efecto en cadena de ser capaz de mejorar la experiencia del usuario. La experiencia del usuario y las cadenas de bloques es un reto en este momento. Creo que la mayoría de los que usan blockchain lo saben, que requiere un cierto nivel de comprensión de los sistemas con los que se interactúa. Lo comparo con los primeros días de uso de aplicaciones basadas en Internet. Tú, como usuario, debías tener muchos conocimientos sobre los módems y las conexiones, los proveedores de servicios de Internet, todos estos conceptos diferentes que tenías que entender para poder utilizar Internet de manera efectiva. Esa es la mentalidad en la que nos encontramos ahora con las cadenas de bloques. Hay que entender el MetaMask, las carteras y muchos componentes estructurales diferentes, pero esta conectividad creo que va a llevar a la capacidad de ocultar la complejidad al usuario, lo que simplificará su experiencia. Ese es otro gran avance o beneficio de este enfoque de cadenas conectadas que me entusiasma. Entonces, en el contexto de Polkadot, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para Moonbeam? Al final del último panel en el que participé, mencioné que veo un tipo de tendencia en el espacio de la cadena de bloques en el que hay una especie de expansión y consolidación al mismo tiempo. Permítanme explicar lo que quiero decir con eso. Quiero que habrá muchas cadenas de bloques en el futuro. Son como ordenadores, así que esto es como decir que, bueno, va a haber muchos. Va a haber muchas cargas de trabajo descentralizadas que necesitan ser atendidas, así que espero que haya muchas cadenas de bloques, pero al mismo tiempo creo que va a haber un conjunto cada vez mejor de tecnologías que se utilizan para alimentar esas cadenas de bloques, porque se necesita mucho esfuerzo para crear estos marcos de desarrollo y tecnologías que son utilizadas por los desarrolladores para interactuar con estas cosas, y uno de esos lugares donde espero la consolidación es alrededor de Polkadot y su tecnología Substrate. Es una gran apuesta que hemos hecho. Ha sido construida a propósito para tener este tipo de conectividad en mente de la que estaba hablando. Y creo que también habrá otras consolidaciones en torno a Cosmos y su tecnología IBC, Ethereum y su tecnología EVM, etc. Va a haber focos de conectividad y actividad de desarrolladores. Y en ese contexto es bastante estratégico para nosotros estar posicionados dentro de este ecosistema Polkadot y ser una especie de puerta de entrada. Si pensamos en las rutas comerciales y nos conectamos a muchos destinos externos, pero también tenemos esta rica conectividad en el ecosistema de Polkadot, esto crea una posición estratégica para Moonbeam si lo pensamos desde la perspectiva de las rutas comerciales. Así que sí va a haber movimiento o interacciones entre estas diferentes cadenas. Estamos tratando de posicionarnos estratégicamente en un punto clave donde creo que va a haber una gran cantidad de mensajes, una gran cantidad de comercio y actividad entre cadenas. Eso es un poco sobre nuestra estrategia y cómo nos estamos posicionando.
Así que vamos a profundizar un poco más en algunos casos de usos reales. Todavía es pronto, el propio Moonbeam se lanzó en enero. La tecnología XCM, la tecnología de cadena cruzada de Polkadot se lanzó este mes, así que realmente no es tan antigua, pero ya hay una serie de casos de uso que ya están en marcha. Uno de ellos que mencionaré es lo que llamamos XC20, así que no te sorprenderá escuchar que uno de los primeros casos de uso que la gente quería con esta capacidad de mensajería genérica, tecnología de interoperabilidad genérica, era el movimiento de tokens. Hay una razón por la que los puentes que potencian los casos de uso de movimiento de tokens fue lo primero que surgió, porque es una de las cosas naturales que los usuarios quieren hacer. Así que implementamos nuestra versión de estos tokens cross-chain utilizando la tecnología XCM de Polkadot. Lo bueno de esto es que los tokens XC20 pueden moverse libremente entre cualquiera de las parachains de Polkadot, así que cualquiera de las blockchains dentro de la red Polkadot con muy alta seguridad, sin suposiciones de seguridad adicionales como las que hacen otros puentes, pero cuando están en Moonbeam, estamos proporcionando este entorno similar a EVM y Ethereum para facilitar el uso de los desarrolladores. Y cuando estos tokens están en Moonbeam, aparecen como si fueran tokens ERC20, lo que permite a los desarrolladores trabajar con ellos con bastante facilidad. Esa es una de las primeras características que ya ha sido enviada y estamos observando un poco de adopción. También tenemos otros casos de uso, que en particular en el área de las finanzas descentralizadas, donde la gente está empezando a aprovechar múltiples cadenas simultáneamente en la aplicación. Una vez más, creo que la forma de pensar anterior que dominaba y de alguna manera sigue dominando hoy en día es déjame construir, déjame elegir una blockchain, déjame construir una aplicación para esa blockchain y luego déjame llevar a todos mis usuarios activos con los que quiero trabajar en esa única blockchain. Yo diría que esa es la forma de pensar antigua y tal vez existente. La nueva forma de pensar es ¿cómo puedo utilizar la funcionalidad de múltiples cadenas para impulsar mi aplicación? Y ahí es donde estamos empezando a ver mucha actividad interesante. Ya tenemos algunos casos de uso lanzados que adoptan esa forma y creo que esa es la forma que adoptará mucho software en el futuro. He dado un ejemplo con Lido en la charla anterior. Vamos a centrarnos en él. Este caso de uso de préstamos y empréstitos. Así que, en el caso de uso de préstamos y empréstitos, la idea es que en lugar de pedir a los usuarios que coloquen todos sus activos en una cadena y vengan a una cadena, en su lugar tienes un sistema de múltiples cadenas donde un usuario podría depositar activos en la cadena A, pero eso luego le da derecho a un retiro en la cadena B, por lo que puedes suministrar en un lugar y luego tal vez puedas pedir prestado en otro lugar que tiene los activos que quieres pedir prestado, o el lugar donde quieres usarlos. Es una forma fundamentalmente diferente de construir la aplicación que necesitas. Esta capacidad de mensajería para conectar las diferentes partes de su aplicación, pero creo que tiene una gran cantidad de beneficios. Si piensas en este caso de uso de las finanzas descentralizadas, tiende a fragmentarse. Tienes estas nuevas instalaciones en diferentes cadenas que están totalmente aisladas y no pueden hablar entre sí, y muchas de estas aplicaciones DeFi se benefician de poder agrupar y agregar depósitos en OTBL, como lo llaman, en una sola ubicación. Creo que las aplicaciones financieras descentralizadas que adopten este enfoque multicadena se beneficiarán mucho. Y luego, los NFTs cross-chain y el lado del juego siguen siendo un área donde vamos viendo bastante demanda y adopción, donde la gente quiere tener NFTs, pero tal vez dar utilidad a esos NFTs, por lo que incluso si un NFT comenzó la vida en la red principal de Ethereum, podría ser el caso de que los usuarios transfieren ese NFT a Moonbeam y allí pueden darle utilidad, pueden hacerla útil. Pueden hacerla útil en un juego, pueden hacerla útil de otras maneras. Y así veo esta distinción de nuevo, no tiene que quedarse en el lugar donde comenzó. Las cosas pueden empezar a moverse y se pueden empezar a dar utilidad a las cosas en un lugar donde tienen cualquier sentido para hacerlo. Estos son solo algunos de los casos de uso de cadena cruzada. Solo para volver a algunos de los temas de los que hablé al principio, de vuelta a esta idea de blockchains como ordenadores de la comunidad, quiero decir, esto es para aquellos que ustedes que están en el espacio Web3 ya empiezan a sentir esto, que ya sabes, estoy involucrado en muchos proyectos, soy parte de un montón de diferentes proyectos de Discord y de Telegram, ya soy un miembro de la comunidad de un montón de diferentes comunidades y creo que el aspecto blockchain lo hace diferente. Cuando tienes algún tipo de interés económico en lo que está sucediendo, ya sabes, mucha gente tiene aficiones, pueden estar en grupos de chats, pero sin esta sustancia económica tiene un poco de una sensación diferente una vez que se añade la sustancia económica. Creo que realmente cambia la forma de interactuar con estas diferentes comunidades y mi creencia es que estamos en este momento en el que la gente está pensando cada vez más en pertenecer a muchas comunidades diferentes al mismo tiempo y estoy bastante seguro de que esas comunidades van a ser en última instancia respaldado o tener una cadena de bloques debajo de ellos para proporcionar
este valor económico. Y por eso pienso en esta cita de William Gibson de que el futuro ya está aquí, solo que aún no está distribuido uniformemente. Creo que para los que estamos en este espacio estamos sintiendo esto a veces. Puede ser un poco abrumador porque estás tratando con muchas interacciones diferentes al mismo tiempo, pero estoy bastante seguro de que esta es la forma en que las cosas van a estar avanzando. Incluso para la gente normal en el mundo real podría ser el caso de que no es solo su ciudadanía y el trabajo principal, que son sus principales comunidades. Usted puede involucrarse con muchos de ellos y ya estamos empezando a ver que incluso en nuestra comunidad Moonbeam hay personas que están trabajando a tiempo completo con DAOs y otros proyectos que están en nuestro ecosistema. Es su trabajo principal. Esto es algo en lo que pienso creo que va a ser idealmente un gran avance para un potencial donde la gente es capaz de hacer cosas que realmente quieren hacer. Si retrocedo un poco al nivel aún más alto que eso, veo que el trabajo que estamos haciendo aquí es parte de una tendencia más grande. Esa tendencia, en gran medida, mi mente está en torno a, ya sabes, ahí esta vieja expresión que vino de Mark Andreessen. El software se está comiendo el mundo. El software se está comiendo todas estas formas tradicionales que teníamos y realmente veo que blockchain se está comiendo las finanzas y algunas de sus formas existentes. Este cambio de lo físico a lo virtual, el cambio a las formas nativas basadas en el software, el cambio de lo local a tener acceso global. Los miembros de la comunidad pueden venir de cualquier parte del mundo siempre que sean capaces y tengan el interés. Veo que el trabajo que estamos haciendo aquí es parte de esas tendencias más amplias y la oportunidad que veo es que para toda esta experimentación que está ocurriendo puede haber nuevas formas que se crean que tienen esas propiedades interesantes. Tienen esas propiedades de ser más eficientes, ser más transparentes, tal vez más inclusivos. Y veo de nuevo, me gusta pensar que este trabajo que estamos haciendo será en última instancia un gran avance para la gente, para encontrar tal vez un poco de sentido en su vida y ser capaz de trabajar en las cosas que realmente quieren trabajar en lugar de ser obligados a trabajar en las cosas que son las únicas oportunidades disponibles para el local. Creo que voy a acabar ahí. Y creo que hay tiempo para una o dos preguntas. Tal vez una pregunta, si alguien tiene una pregunta para Derek. Oh, hay un micrófono en realidad para que la gente pueda hablar. Gracias por la gran charla. Me preguntaba si cree que todas las cadenas EVM si se han vuelto un poco redundantes comparándolas con todas las cadenas Polkadot y Kusama que están interconectadas. ¿No es realmente el caso de las cadenas EVM? ¿Ve el espacio para seguir creciendo también? ¿O ve que la mayoría de ellas siguen el curso de Avalanche o Phantom con un interés cada vez menor? Sí, tengo algunas ideas al respecto. Una es que yo separo básicamente cuando hablas de cadena EVM, yo separo la cadena de la tecnología. Ethereum como cadena obviamente usan EVM y usa estas herramientas, pero hay muchas cadenas que usan esas herramientas, así que en mi mente es el conjunto de herramientas o la tecnología es lo que va a tener mucho poder de permanencia. Quiero decir, se necesitaron muchos años de mucha gente trabajando en todas estas herramientas para crear unas buenas. De hecho, esas son las herramientas que se utilizan cuando se construye en Moonbeam, pero creo que cuando se habla de las diferentes cadenas individuales, estas probablemente se convertirán en productos básicos con el tiempo. Como sabes, pienso en la nube. Solía haber servidores donde estas cosas se miraban y cuidaban, pero ahora son desechables. Giras mucho de ellos como necesitas para tu carga de trabajo, así que creo que probablemente se moverá en esa dirección. Y esta consolidación en torno a ciertas tecnologías creo que va a ocurrir en torno a EVM, Substrate y Polkadot, en torno a Cosmos, SDK también. Hay ciertos marcos en los que se ha invertido una gran cantidad de esfuerzo y que son muy difíciles de replicar, pero al mismo tiempo habrá muchas cadenas que se construyan utilizando esas tecnologías. Eso es un poco de mi punto de vista sobre el tema. Muchas gracias, Derek. Creo que solo tenemos tiempo para una pregunta. Todo el mundo, por favor, denle un aplauso a Derek.